Perfecto. Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación ITS en gestación dirigida por nuestra ponente, la doctora Winnie Lee Holly, médico asistente del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Lee. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Estoy proyectando las diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si es que sí se ve? Se ve perfectamente, doctora. Puede dar inicio. Muchas gracias. Listo. Bueno, el día de hoy tenemos este tema tan importante que es respecto a las infecciones de transmisión sexual, pero durante la gestación. El desarrollo de esta exposición va a contener la definición de las ITS, cuáles son los factores de riesgo y las complicaciones de la ITS en la gestación, qué podemos hacer para prevenirlas y para hacer el screening, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual más prevalentes. Son muchísimas, son más de 30 agentes etiológicos causantes de las ITS, pero como el tiempo no nos va a dar, vamos a evaluar solamente las 6 más prevalentes, por así decirlo, y luego vamos a posteriormente a llegar a unas conclusiones. Estas son las infecciones de transmisión sexual que vamos a abordar en esta ponencia. Vamos a hablar sobre la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana, sífilis, herpes genital, clamidia y gonorrea en la gestación, que es un poco debatible, hepatitis B, VIH y el virus del papiloma humano. Para comenzar con la definición, sabemos que toda infección de transmisión sexual hace referencia a un patógeno que causa una infección a través del contacto sexual, mientras que el otro término que viene a ser ETS o enfermedad de transmisión sexual hace referencia a un estado patológico que se ha desarrollado a partir de una infección. Es decir, las ETS ya contienen los síntomas y los signos de una paciente que haya tenido una ITS, porque la gran mayoría de las ITS es uno de los problemas que tenemos frente al tamizaje o el screening, es que la gran mayoría van a ser asintomáticas. Los factores de riesgo para poder tener una ITS es haber iniciado la actividad sexual de manera temprana en la adolescencia, el tener múltiples parejas sexuales, el tener relaciones homosexuales, el uso de inconsistente de preservativos, el uso de alcohol y consumo de sustancias psicoactivas y bueno, el haberse hecho enemas o duchas rituales para prepararse para una relación homosexual, ¿no? Hay unos pacientes que son bisexuales, entonces igual por ese tipo de relaciones se contagian las ITS. Si queremos revisar a manera global, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de las ITS durante el embarazo? Les he traído aquí, por ejemplo, un estudio que ha estudiado la prevalencia en Sudáfrica de las ITS durante el embarazo en mujeres adolescentes y mujeres jóvenes mayores de 20 años y de 45 años. Y han encontrado que de manera global tienen una prevalencia bastante alta. O sea, todo este grupo de gestantes, que más o menos fueron una muestra de 5.000 pacientes, encontraron una prevalencia de 26,7%. O sea, todas estas gestantes lo que les hicieron fue una prueba de PCR para los distintos agentes etiológicos y encontraron esta prevalencia de 26,7. Se concluyó que tanto las adolescentes como mujeres jóvenes tienen un alto riesgo de infecciones, perdón, de transmisión sexual asintomáticas, sobre todo en el tercer trimestre, y que podríamos perderlas si es que el screening no se hace en el primer trimestre y no se repite en el tercer trimestre. ¿Cuáles son las complicaciones entonces que una infección de transmisión sexual nos puede dar durante la gestación? Bueno, en general pueden ocasionar secuelas a largo plazo en una mujer no gestante que puede llevarla a la infertilidad, a una enfermedad pélvica inflamatoria y también a un cáncer de cuello uterino. Si estamos hablando de la EPI, este es un factor de riesgo bien conocido para luego desarrollar un embarazo ectópico.
Y también por ahí está en debate que contribuyen estas infecciones por clamidia o gonococos en el desarrollo de un parto prematuro, en obtener bebés con bajo peso al nacer, neonatos con bajo peso al nacer, parto prematuros, abortos espontáneos y óbitos fetales. Bueno, si estamos hablando también de sífilis, esta transmisión de la ITS puede provocar discapacidad neonatal, muerte. La sífilis congénita ha venido aumentando considerablemente en los últimos años. Actualmente estamos recibiendo reportes de una incidencia de 2,3 por mil nacidos vivos. La gonorrea y la clamidia pueden ocasionar algún tipo de conjuntivitis. La gonorrea puede provocar una perforación de la córnea y la clamidia, además de la conjuntivitis, también puede producir una neumonía en los recién nacidos. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir las infecciones de transmisión sexual? Este es un flyer que publicó la CDC porque se debe recomendar que no solo en el embarazo hagamos este tamizaje, sino también antes, ante el interés que muestran los pacientes al acudir a la consulta para hacer el tamizaje de las ITS. Luego, el poder desarrollar, hacerle las pruebas al respecto y recibir el tratamiento oportuno. Y aquí cabe hacer mención no solo darle tratamiento a la paciente o al paciente que acude a la consulta, sino también a sus contactos sexuales. Estas son las estrategias que se han propuesto para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Conocemos que la abstinencia es la mejor estrategia, el mantener una pareja sexual, el usar preservativos y el vacunarse. Y el hacerse un tamizaje porque, como hemos mencionado previamente, la gran mayoría de ITS son asintomáticas. Entonces, aquí en esta tabla podemos revisar los métodos de prevención primaria. Eh, Sabemos que la eficacia es teórica en cuanto a la monogamia, la disminución de las parejas sexuales y el disminuir ciertas prácticas sexuales entre bisexuales y homosexuales para prevenir las ITS. Dentro de lo que es el preservativo, podemos decir que este sí es efectivo frente a la exposición a clamidia o a citomegalovirus o VIH, que el espermicida podría de alguna forma inactivar las espiroquetas de la sífilis. Y bueno, tanto el preservativo como los diafragmas pueden actuar como barreras mecánicas frente a la tricomoniasis, el VIH y el ureaplasma, ¿no? Y sabemos que las vacunas promueven la formación de anticuerpos específicos en el caso del virus del papiloma humano. Respecto a las otras medidas que se han descrito, como los antibióticos orales, últimamente ha estado saliendo uno en el New Journal acerca de la toma de doxiciclina post contacto sexual y que podría disminuir el riesgo de infección por gonococo y clamidia si es que tomamos 200 miligramos vía oral. El uso de la penicilina ya no está respaldada y otros métodos de prevención primaria como la micción postcoital o el lavado postcoital sabemos que no son bien difíciles de estudiar si es que realmente sirven o no sirven, pero igual se recomiendan como para disminuir la probabilidad de infecciones de transmisión sexual. Entonces, a continuación, yo les voy a presentar unas diapositivas para cada etiología causante de la ITS, ¿no? Vamos a comenzar sobre la tricomoniasis. ¿Cómo es que hacemos nosotros bueno, el screening de tricomoniasis está realmente recomendado? La CDC dice que no debería estar recomendado como hacer un tamizaje de rutina en todas las mujeres embarazadas asintomáticas. Sabemos que la tricomoniasis es causada por la Trichomonas vaginalis, que es un parásito que se contrae por contacto sexual. Estos protozoos ingresan a través de las secreciones por la uretra, la vagina o el endocérvix. Es bien rara la transmisión de la tricomona hacia el feto o al recién nacido durante el parto. Para el diagnóstico, generalmente nosotros en nuestra realidad lo hacemos al realizar el examen físico cuando encontramos que el flujo, la leucorrea vaginal, es de tipo amarilla con un poco asociada a prurito
y que sobre todo al momento de que nosotros revisemos el cervix se ve como en fresa, ¿no? Generalmente la paciente va a acudir por síntomas de quizás prurito, irritación, dolor. En el caso de gestantes podría haber un poco de sangrado vaginal escaso, nunca asociado a coágulos, pero en la gran mayoría de gestantes con tricomoniasis la infección puede ser en un 85% asintomática. Si queremos hacer pruebas de estudio diagnósticas que no se aplican mucho a nuestra realidad, pero que sería igual bueno conocerlas, estaríamos hablando de la preparación en fresco, el examen de una lámina cuya sensibilidad es del 51 al 65%, y la PCR que tiene una sensibilidad del 95 al 100%. Al hablar de cuál es el tratamiento más óptimo que nuestras gestantes deberían recibir para una tricomoniasis, sería el darle el metronidazol vía oral. Sabemos que el metronidazol no está contraindicado en el embarazo. Algunos prefieren usarlo a partir del segundo o tercer trimestre, pero se puede indicar una dosis vía oral de 200 o 250 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días, o también puede usarse 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, y algunas otras personas prefieren usarlo en gel o en óvulos vía vaginales, pero sí es necesario aplicar este óvulo o este gel, esta crema, por un mínimo de 7 días. Es muy importante que si le damos tratamiento a nuestra gestante con metronidazol frente a una tricomoniasis, también le demos tratamiento a la pareja. Y el tratamiento para la pareja suele ser de metronidazol 2 gramos vía oral, una sola dosis. Y que acuda a una reevaluación para poder ver cómo es que está remitiendo este tipo de infección. Un control generalmente prenatal ya no en un mes, sino en 2 meses. 2 meses no, perdón, 2 semanas, 3 semanas, antes de que se complete el mes. Respecto a la vaginosis bacteriana, sabemos que esta es una infección vaginal causada por múltiples anaerobios y gram negativos, como los que están en este cuadro del lado izquierdo de la pantalla, que en general el mayor representante es la Gardnerella vaginalis. Sabemos que este tipo de bacterias, gram negativos y anaerobios, se asocian mucho a un riesgo de parto prematuro. Miren, el OR es de 2.16 y también tenemos acá un OR en partos prematuros de 2.38. O sea, está bien asociado a esto. Y también hemos visto que se ha asociado a un aborto tardío, o sea, aquellos abortos que se presentan mayores a las semanas 14 y menores a la semana 22, con un OR de 6.32. Y de infecciones maternas como endometritis puerperales o endometritis post-instrumentación después de haber tenido una pérdida, ¿no? La CS tampoco recomienda un screening para todas las bacterias gram negativas o anaerobias productoras de la vaginosis bacteriana, así sea la gestante con riesgo alto o riesgo bajo de parto prematuro. Lo que sí deberíamos hacer siempre en el control prenatal es preguntarle a la paciente si tiene alguna molestia, si es que ha notado algún flujo diferente, porque sabemos que en el embarazo el flujo siempre va a ser blanco, transparente, sin molestias, y que cuando este se torna de un color diferente, gris, en el caso de vaginosis bacteriana, o amarillo, medio verdoso en el caso de la tricomoniasis, entonces tendríamos que evaluarla para estar seguros de si es que le damos tratamiento o no. Para hacer el diagnóstico de la vaginosis bacteriana, tenemos los criterios de AMSE, que ya son bien conocidos, que tienen que cumplirse 3 de 4 para poder hacer el diagnóstico de la vaginosis bacteriana. Aquí en el gráfico, la lámina microscópica de la parte inferior de la diapositiva, estamos viendo las células claves, que son estas células epiteliales que tienen dentro los cocobacilos. Cuando tenemos la presencia de estas células clave, más de un 20% de la lámina ya se cumple con un criterio de Amsel. El siguiente es un pH vaginal de 4.5, que es un pH que se suele obtener de manera mayoritaria en las pacientes con vaginosis bacteriana en un 90%. El flujo, como les estaba comentando, ha de ser blanco grisáceo, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y hay un test
de KOH, de hidróxido de potasio, que se llama el test de WIF, en el cual cuando colocamos a la secreción, no directamente en la vagina, ¿no? Sino fuera en una lámina y le colocamos unas gotitas de hidróxido de potasio, vamos a notar que se va a notar como un olor putrefacto de tipo pescado que se produce cuando se agrega este hidróxido de potasio al 10%. Tres de estos cuatro criterios, más la visualización directa de el flujo, que es así más o menos, un flujo blanco grisáceo con mal olor, hacen el diagnóstico de una vaginosis bacteriana. Entonces, cuando tenemos esto, lo recomendado también es o dar pastillas, vía oral antibióticos, o dejar óvulos. En el caso de las pastillas, podrían ser el uso también del metronidazol a la misma dosis de la tricomoniasis, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, o en su defecto el uso de la clindamicina de 300 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. De la misma manera, si es que dejamos óvulos, que estos sean por un mínimo de 7 días, porque muchas veces vemos pacientes en el control del consultorio prenatal y vemos que les han dejado los óvulos, pero por 3 días, 5 días, como si fuera una candidiasis. Y las candidiasis no son infecciones de transmisión sexual. Si estamos hablando netamente de un agente de tricomoniasis o de vaginosis bacteriana, el tratamiento mínimo tiene que ser por 7 días. Y también darle tratamiento a la pareja. El tratamiento a la pareja es como lo habíamos conversado previamente, indicar el metronidazol de 2 gramos vía oral, una sola dosis. Entonces ahora vamos a pasar a sífilis. La sífilis sabemos que está producida por la infección de una espiroqueta, que es el treponema pálido. ¿Cómo hacemos el tamizaje de la sífilis en las gestantes? El primer control prenatal y después repetimos la prueba no treponémica en el tercer trimestre. En este caso estamos presentando este flujograma que está en la norma técnica del 2019 por el MINSA, y aquí está la prueba rápida para sífilis o la prueba rápida dual que se hace previa consejería. Sabemos que estas pruebas rápidas son pruebas no treponémicas, o sea que detectan los antígenos que se liberan producto de la lesión de la membrana celular. O sea, no detectan anticuerpos mismos para treponema pálido, sino son pruebas no treponémicas que detectan a los antígenos que salen producto de la lisis de la membrana celular. Entonces, cuando esto sale reactivo, iniciamos la primera dosis de penicilina benzatínica intramuscular y a la vez pedimos una prueba confirmatoria que va a tener que ser el FTABS, que es el que en la gran mayoría pedimos, eso es el que manejamos en el hospital, Loaiza, o si no, la otra prueba, la TPH. Pero sí necesitamos iniciar el tratamiento antibiótico apenas la prueba sale reactiva, y luego pedir la prueba confirmatoria. Este treponema pálido sabemos que tiene la capacidad de penetrar la piel o las membranas de la mucosa y sabemos que tiene sus distintos estadios. Ahora, solo para ser breve, en sífilis primaria sabemos que produce el chancro, que es esta lesión o úlcera indurada que no duele, que tiene una región ulcerada en el centro y con bordes sobreelevados, que es muy contagioso y que generalmente va a aparecer 3 semanas después de la exposición al treponema, que suele resolverse por sí solo de 2 a 8 semanas, y a veces las pacientes no lo notan, porque bueno, a veces está acá el vello púbico en la vulva y no lo pueden ver. Si es que este caso de sífilis primaria, esta prima infección progresa a un cuadro más sistémico que se caracterice por fiebre, mialgia, cefalea, odinofagia, hiporexia o linfadenopatía generalizada o un rash, estamos hablando ya de una sífilis secundaria, que suele aparecer de 4 a 10 semanas después de la exposición. Aquí en la foto del lado derecho estamos viendo la típica condilomata lata, que son estas lesiones que impresionan que fueran condilomatosis, pero realmente es una condilomata lata por causa de la sífilis y no del VPH. Y aquí tenemos una foto de cómo se suele presentar el rash en el tronco y en las palmas y plantas de los pies.
Bueno, luego tenemos este otro cuadro que es la sífilis terciaria, que es bien crítica y devastadora porque conforme progresa afecta al sistema nervioso central, también puede afectar el cardiovascular y el músculo esquelético. Es muy difícil que se desarrolle, no es tan frecuente, pero en el 33% de los pacientes que no estuvieron adecuadamente tratados cuando hubo sífilis primaria o secundaria suele desarrollarse y puede generar eh, paresia general, meningitis y tabes dorsalis, ¿no? Luego también tenemos la sífilis latente, que la OMS la ha clasificado dentro de la sífilis latente temprana y la sífilis latente tardía, y ha hecho esta clasificación debido a que la sífilis latente temprana es muy infecciosa y que requiere recibir tratamiento, como si fuera un cuadro de sífilis primaria. Este umbral que se pone es menor a un año para temprana y mayor a un año para tardía. Y se caracteriza porque la serología suele ser positiva sin síntomas ni signos de enfermedad. Nosotros en el control prenatal generalmente diagnosticamos, por no decir un 100%, digamos un 90% de gestantes con sífilis latente. Pero realmente para saber si es temprana o tardía no lo sabemos porque generalmente ellas nunca vieron el brote de una lesión ulcerativa como lo es el chancro. En, en cuanto al feto, ¿qué complicaciones puede llegar a tener aquella paciente con una sífilis en el embarazo? Si es que estamos hablando de la sífilis congénita, en el embarazo no vamos a notar prácticamente ningún cambio en el ultrasonido hasta la semana 18, porque estas espiroquetas pasan a través de la membrana placentaria a partir de la semana 9, y los cambios los vamos a ver, si no es en la serología no treponémica, lo vamos a ver en el ultrasonido a partir de la semana 18 hasta la semana 22 o 32, si es que no es adecuadamente tratada. Y los cambios que generalmente vemos en nuestros pacientes con sífilis y con fetos que no han recibido tratamiento con la penicilina es, como vemos en esta imagen, en el Doppler de la cerebral media se ve anemia fetal porque este pico sistólico está alto. Con este caso podemos ver un derrame pericárdico, una efusión pericárdica, o también podemos ver patomegalia, como es en esta parte de acá, o la placenta que se pueda ver aumentada de tamaño y ecogénica. Otros hallazgos que se han visto son polidramnios, ascitis y el hidrops fetal, pero realmente todo esto cambia y disminuye cuando ya la paciente empieza a recibir tratamiento con penicilina benzatínica. El manejo es la administración de la penicilina benzatínica. Nuestra norma técnica indica que debemos poner los 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular en 3 dosis semanales y que la pareja también debería recibir ese tratamiento y posteriormente hacer un control de diluciones de una prueba no treponémica para ver que ese ratio de diluciones sea menor a 1,8 y consideremos el tratamiento como efectivo. Si es que nuestra paciente fuera alérgica a la penicilina, sí o sí va a tener que hospitalizarse en una unidad de cuidados intermedios o en una UCI para poder hacer una desensibilización a la penicilina con amoxicilina a bajas dosis, no en un jarabe. Si esta desensibilización fracasa, entonces lo recomendado por nuestra norma es dar ceftriaxona de 1 gramo una vez al día intramuscular por 14 días. Bueno, esto es lo que ya les estaba comentando, que igual la pareja sexual de la gestante con sífilis latente debe recibir la penicilina de 2,4 millones de unidades intramuscular, una dosis semanal durante 3 semanas. Ahora vamos a pasar con herpes genital. El, el tamizaje o el screening del herpes tampoco es recomendado por la CDC. Sabemos que el herpes genital puede ser transmitido tanto por el virus del herpes simple 1 o virus del herpes simple 2, y que ambos pueden transmitirse
así el individuo esté infectado o no, porque eso se llama ya diseminación, perdón, así el individuo infectado presente síntomas o no, porque esto es lo que se llama diseminación viral. Eh, Antes pensábamos que el herpes simple uno se transmitía solamente por mucosas orales de la boca y el simple 2 por contacto sexual, pero ahora sabemos que ambos pueden transmitirse de la misma forma, sino que uno es más frecuente de una y el otro es más frecuente de la segunda. Esta transmisión puede darse de manera vertical entre la madre y feto solo cuando las lesiones estén activas y, bueno, el feto salga o termine el parto siendo vía vaginal. El diagnóstico lo hacemos viendo las vesículas. Entonces aquí ustedes, por ejemplo, están viendo el cuadro típico, que es cuando se presentan múltiples vesículas a nivel de un dermatoma de la vulva y que son muy dolorosas y que pueden progresar a unas úlceras, pero que son muy pequeñitas, pero que sí se presentan en un patrón múltiple, ¿no? O sea, siempre son varias. Pueden haber generalmente brotes de úlceras durante 2 a 6 semanas. A veces está asociado no a una adenopatía inguinal, un ganglio se inflama. Siempre hay que chequear no solo genitales externos, sino también el cérvix, porque a veces también se ven las lesiones acá, en el cérvix. El principal riesgo de esta enfermedad no es tanto para la madre, sino es para el bebé, para el feto, porque si este bebé sale por vía vaginal, eh, entonces puede haber alto riesgo hasta de un 60% de que los fetos que nazcan por parto vaginal lleguen a tener una infección neonatal por el virus del herpes simple y esto va a ocasionar que se produzca una dificultad respiratoria, ictericia, irritabilidad o hasta convulsiones. Por eso es que si las pacientes que tienen este tipo de lesiones de vesículas no han tenido o no han recibido nunca tratamiento para herpes y lo presentan durante el embarazo, es recomendable que se dé el tratamiento con aciclovir. La dosis recomendada es 400 miligramos vía oral 3 veces al día por 10 días. Yo sí les sugiero que den esa dosis en lugar de la que es 5 veces al día porque disminuimos el tiempo y las veces que la paciente esté tomando el antiviral y va a ser más efectivo el tratamiento. No está contraindicado dar aciclovir durante el embarazo y se prefiere dar para que las lesiones remitan y podamos darle el chance de parto vaginal, pero si en el momento del parto las lesiones están activas y está contraindicado el parto y se prefiere programar una cesárea. Posteriormente, si seguimos con la clamidia y la gonorrea, en la CDC sí hacen tamizaje de clamidia y gonorrea. En nuestro medio es mucho más difícil porque son pruebas un tanto costosas. Eh, Ellos recomiendan hacerle el screening en el primer control prenatal si la paciente tiene menos de 25 años y tiene otros factores de riesgo para ITS, como por ejemplo nuevas o múltiples parejas sexuales, o pareja sexual que tenga otra pareja sexual, o que haya tenido una ITS de manera anteriormente, ¿no? Generalmente las pacientes son tamizadas en la primera visita y luego posteriormente en el tercer trimestre. La gran mayoría de estas infecciones son asintomáticas y este screening o tamizaje se suele hacer por medio del uso de un hisopo, como este de acá que se ve aquí en la mano derecha, y esta muestra de la secreción va para una lámina y se hace un examen de NAT y de esta manera se hace el diagnóstico por la prueba de amplificación del ácido nucleico en base a la secreción uretral o cervical. Lo hacemos para detectar la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis, que son los agentes etiológicos más frecuentes. La controversia radica en que si ya se forma un tapón mucoso en la gestante de más de 8 a 12 semanas, ¿qué riesgo tiene si es que ya tiene el tapón mucoso de hacer una infección pélvica causada por estos agentes? Entonces, hay varios estudios que bueno, se han permitido hacer este screening de manera universal y han hecho el tamizaje y han detectado que
esto ha salido positivo en aquellas pacientes que este, han tenido RPM o parto prematuro, porque la clamidia y la neisseria producen una inflamación cuando ingresan por el endocérvix, o sea, las membranas, y producen una liberación de prostaglandinas, liberación de las metaloproteinasas. Entonces, esto de acá debilita de alguna forma las membranas y al debilitarlas condicionan a un RPM prematuro. Entonces, la CDC lo recomienda, pero todavía no está instalado como una medida de salud en nuestro país. Sin embargo, si ya tenemos pacientes que han tenido antecedentes de EPIs, o sea, de enfermedades pélvicas inflamatorias, de repente que la pareja no ha recibido tratamiento en ese momento, o si ha tenido problemas de infertilidad por un hidrosalpinx o una obstrucción tubárica o embarazos ectópicos, o sea, si ya tiene el antecedente de estas secuelas que conocemos que son bien reportadas respecto a clamidia y gonorrea, hay que considerar también el embarazo si es que tienen RPM o amenaza de parto prematuro o el feto tiene un bajo peso ponderal que podrían también tener una infección concomitante, ¿no? En ese caso, el tratamiento para gonococo en la gestación sigue siendo de 1 gramo, de manera dosis única, o la administración de acitromicina de 2 gramos, una sola dosis. Y para la clamidia, igual la acitromicina de 1 gramo en una sola dosis. En cuanto a la hepatitis, esto sí está también normado en nuestra realidad. Sabemos que tenemos que hacerle 2 pruebas rápidas para hepatitis B a nuestras pacientes, una en el primer trimestre y la otra en el tercer trimestre. Si es que esta sale reactivo, hay que evaluar si es que nuestra gestante tiene antecedentes de cirrosis o alguna enfermedad hepática crónica, o si en las gestaciones anteriores el hijo tuvo una transmisión de la hepatitis B. Para iniciar de una vez, debido a este antecedente, iniciamos de una vez el tratamiento antiviral con el tenofovir. Cuando esta prueba rápida de hepatitis B nos sale reactiva, tenemos que solicitar ELISA para todos los anticuerpos y antígenos de hepatitis B y C, y también pedirle un perfil hepático y un perfil de coagulación para evaluar cómo está nuestra paciente. Si esto de acá nos resulta positivo con el antígeno para la hemoglobina E positivo, tenemos que iniciar el tratamiento antiviral a partir de la semana 28, independientemente de la carga viral para el virus de la hepatitis B. Y si esto sale, por ejemplo, con una carga viral mayor a 200.000, o vemos que las transaminasas, sobre todo la TGP, está 2 veces el límite superior normal, que es 45, o sea, más de 90. Si es que está así, también iniciamos una terapia antiviral a partir de la semana 28. Esta terapia se mantiene hasta después del parto, hasta que posteriormente nuestra paciente tenga otros controles por el servicio de gastro y se determine hasta cuándo necesita seguir con el tratamiento. En cuanto a la dosis, es de 300 miligramos cada 24 horas a partir de la semana 28, y esto de acá se continúa hasta 4 meses después de haberse producido el parto. Si es que tenemos una paciente con el virus de la hepatitis B, el parto no tiene por qué ser cesárea. Si tiene condiciones obstétricas para darle chance vaginal, se le da chance vaginal. Y el recién nacido, que va a estar, bueno, que estuvo expuesto a la hepatitis B, recibirá antes de las primeras dosis su inmunoglobulina contra la hepatitis B y la primera dosis de la vacuna contra hepatitis, a menos que sea un prematuro menor de 2 kilos y, bueno, no va a poder recibir la vacuna, se va a tener que reprogramar, y la inmunoglobulina solamente va a poder recibir la inmunoglobulina. En todo este manejo, sabemos que la lactancia materna no va a estar contraindicada. Entonces, posteriormente vamos a seguir con VIH. Sabemos que el tamizaje, igual por norma técnica, también lo hacemos con una prueba rápida para VIH o una prueba rápida dual en el primer trimestre y luego la repetimos en el tercer trimestre. Si esta prueba sale reactiva,
la primera vez, luego pedimos otra en otro laboratorio y esta de nuevo sale reactiva, entonces consideramos a la gestante como VIH positivo, mientras que iniciamos el tratamiento y pedimos también las pruebas confirmatorias, que vienen a ser la inmunofluorescencia, el inmunoblot, la PCR o la carga viral. Toda gestante bueno, sabemos que hay tres escenarios, ¿no es cierto? El primer escenario es aquel en el cual se diagnostica la infección por el VIH durante la atención prenatal y que no ha recibido previamente terapia antirretroviral. El segundo escenario es toda gestante que ya tuvo su diagnóstico de VIH, PBS, antes del embarazo y está tomando su tratamiento antirretroviral de manera continua. Y la tercera es aquella que diagnosticamos por primera vez durante el trabajo de parto. Entonces, si recibimos esta gestante del escenario 1, vamos a iniciar la terapia antirretroviral si dos pruebas nos salen reactivas y va corriendo la carga viral a partir de la semana 12. En cuanto a la elección de la vía del parto, va a ser vía vaginal siempre que la gestante cuente con una carga viral menos de 1000 4 semanas antes de la fecha probable de parto, cuando se presente una dilatación mayor de 4 centímetros y las membranas amnióticas rotas. Para que podamos continuar con un parto vaginal en una paciente con BBS, debemos evitar a toda costa la episiotomía medio lateral derecha, porque la idea es que el feto, el bebito, no tenga contacto con las secreciones sanguinolentas. Y se debe evitar también a toda costa una ruptura de membranas por más de 4 horas para disminuir el riesgo de infecciones de transmisión vertical. ¿En qué casos está indicada la cesárea? La cesárea se programa a partir de la semana 38 o cuando el feto tenga un ponderado fetal mayor a 2.500 estimado, o cuando la carga viral sea mayor a 1000 y no se cuente con carga viral 4 semanas antes del parto, o sea, antes de que la paciente acuda por emergencia con dolor tipo contracción y se encuentre en trabajo de parto. Las indicaciones del tratamiento antirretroviral es que realmente continúen con lo mismo, el mismo TAR que ha sido indicado por el servicio de infectología, y se va a preferir siempre la terapia combinada que las monodosis, y la administración en el posparto de la cabergolina para disminuir y suspenderle lo que es la lactancia, porque sí o sí está contraindicada. También tenemos que recordar que apenas la paciente tenga condiciones, sea una paciente de PBS con condiciones para parto vaginal, ingresa al servicio de emergencia y se le dé este chance vaginal, debe de iniciarse la acidobudina de manera endovenosa, y que cuando se reciba al recién nacido, este pueda recibir también la azathioprina de 4 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas por 4 semanas. Bueno, este es un cuadro en el cual se catalogan a las gestantes como aquellas de bajo riesgo de transmisión y aquellas de alto riesgo, en quienes deberíamos tener mayor cuidado. Las de bajo riesgo son aquellas de escenario de tipo 2, que continuaron con su tratamiento y su carga viral es baja, o aquellas de tipo 1, en el cual iniciaron su tratamiento y su carga viral se mantuvo bajo. Si es que no cumplieron con la terapia antirretroviral y las cargas virales están por encima de los 1000 por mililitro, entonces definimos a esta paciente como un alto riesgo de transmisión materno-infantil de VIH. Y hay que tener mucho cuidado porque no podríamos darle chance, ¿no?, de parto vaginal, a menos que la gestante se presente en la emergencia sin diagnóstico de PBS y hagamos el diagnóstico en ese momento, y por ejemplo, ya tenga rotas las membranas y esté en la fase activa de labor de parto. Ahora, por último, con respecto al VPH, el virus del papiloma humano sabemos que es un virus de ácidos desoxirribonucleicos que producen una infección muy prevalente, muy frecuente. Más o menos el 80% de individuos sexualmente activos van a exponerse al VPH al menos una vez en la vida, pero no vamos a saber si realmente lo tienen o no lo tienen
porque si bien es cierto, el screening se ha desarrollado en base a las pruebas de BPH y a la realización de papás Nicolaos y colposcopías, muchas de estas pruebas de test de COVAS o de BPH no van a poder diagnosticar o encontrar en su PCR todos los serotipos de BPH, ¿no? Hay varios que no todavía no se pueden detectar, pero hay que estar siempre em, a la vanguardia, vigilando que las pacientes y las gestantes no tengan alteraciones significativas del Papá Nicolau, porque sabemos que el embarazo es un estado inmunosupresor, en donde si en algún momento tuviéramos una infección por el VPH, podría manifestarse durante la gestación. Entonces, no está contraindicado la toma del Papá Nicolau en gestantes, deberíamos hacerlo al menos una vez en el control prenatal. Y si llegáramos a diagnosticar una lesión intraepitelial de alto grado o de bajo grado, proceder con una colposcopía para tomar la biopsia. No está contraindicado ningún tipo de biopsia, pero lo que sí está contraindicado es la realización de la curación de alguna lesión intraepitelial de alto grado. En estas fotos del lado izquierdo estamos viendo cómo se visualiza el cérvix con una solución de Lugol y hay lesiones eh, que no se pintan con la lesión de Lugol y que son candidatas para tomar una biopsia para descartar más que nada una lesión de bajo grado en las imágenes A y B o una de alto grado en la imagen D. En las otras imágenes del lado derecho estamos viendo cómo se ven algunas de las lesiones verrucosas características del BPH, que son de distribución así papiliforme. Esta de acá ubicada en el labio mayor, menor, en el labio menor, y estas de acá también ubicadas en los labios menores, ¿no? Ya después, en la parte de la vulva de los labios mayores, las podemos ver como condilomas que a veces se forman, pero por infecciones de los BPH de bajo riesgo. Entonces sabemos que no se tratan, simplemente estas gestantes tienen que hacerse la biopsia, descartar que no sea un carcinoma invasor y proceder con el tratamiento posterior al parto. Tampoco vacunamos a las gestantes para BPH, pero sí es importante que sepan que la vacunación se recomienda, ya sabemos, para todos los varones y mujeres de 9 años que no han iniciado, ¿no?, la vida sexual porque todavía están pequeños, pero que si es que tenemos más de los 15 años, tenemos 27 hasta 45, igual el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras recomienda que se vacunen con 3 dosis, sobre todo porque la inmunidad de los pacientes, de los adolescentes, es muy distinta de cuando ya tenemos más de 15 años. Entonces, en aquellas personas que tienen 9, 11, 12 años, que son adolescentes, púberes, ellos solo son necesarias 2 dosis. En cambio, para personas mayores de 15 años, se recomienda para tener una buena inmunidad 3 dosis, una en el momento cero, otra a los 2 meses y otra a los 6 meses, no más de 6 meses, de 4 a 6 meses después de la segunda dosis. Entonces, habiendo revisado todo esto, podemos concluir que las ITS son en su gran mayoría asintomáticas, especialmente en las primeras etapas de las enfermedades infecciosas, porque ni la gestante se va a dar cuenta y de repente si nosotros examinamos tampoco nos vamos a dar cuenta porque no va a tener síntomas. Pero hay que avisarle a los pacientes que nos notifiquen cuando presenten síntomas obvios para poder examinarlas adecuadamente y determinar si se trata de una ITS o no. Por ejemplo, si es que es una tricomoniasis o una vaginosis e indicar tratamiento. Si tenemos a una paciente con antecedente, por ejemplo, de un aborto tardío y que tuvo fiebre de 18 semanas, hay que verlas incluso a ellas mucho antes de hacerlas la especuloscopía también para
De repente ellas no se dan cuenta de que tienen un flujo patológico, pero nosotros al examinarla sí, e indicamos el tratamiento lo más temprano posible para que esta exposición de manera reiterativa a los gérmenes que ocasionan ITS no vuelvan a producir otro evento adverso en esta gestación. Por eso tenemos que ser muy minuciosos en la atención del control prenatal y sobre todo no olvidar brindarle la consejería a la paciente y el tratamiento oportuno a la pareja. Porque si solo tratamos a la gestante y no tratamos a su esposo o a su pareja, las infecciones van a ser recidivantes. Y bueno, estas son las bibliografías que hemos usado para el desarrollo de esta exposición. Eso sería todo en cuanto a la exposición que hemos presentado. No sé si es que de repente tenemos alguna pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Lee. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden hacer en el apartado del chat del Zoom. ¿Podría indicarnos otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Básicamente que se tomen su tiempo al hacer el control prenatal y que si la paciente refiere que tiene un flujo que normalmente no lo tenía, evaluarla, porque el tamizaje de las ITS, que son, como les he mencionado, más de 30 agentes etiológicos, solo lo hacemos en nuestro país en 3, o sea, VIH, sífilis y hepatitis. Lo demás es muy costoso. Lo demás hablando de, bueno, vaginosis, tricomoniasis, herpes no está indicado. La gonorrea sí. BPH, ¿cuántas de nuestras gestantes a veces le tomamos o no les tomamos su papá Nicolau durante el control prenatal? Entonces, es un tema que a veces se deja un poquito de lado, sobre todo porque es en la gestación, pero que es muy importante porque lo que queremos hacer es prevenir eventos obstétricos adversos como abortos tardíos, ruptura prematura de membranas, partos prematuros, bajos pesos al nacer y sobre todo las infecciones de transmisión vertical, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Por el apartado del chat le hago llegar las preguntas que nos indican los participantes. Por favor, si me indica si lo puede observar en su pantalla. Ah, déjame cortar. Ahorita lo veo. Sí, hay una que dice, van a continuar después del parto, claro, 4 semanas después. O sea, la pregunta es, ¿las pacientes con gestantes con hepatitis B que reciben tratamiento con tenofovir van a continuar después del parto con el tratamiento? Sí, se indica hasta 4 meses después del parto, continuar con el tenofovir, pero tiene que igual seguir sus controles por gastro, enterología e infectología, porque no sé si es que llegara a tener alguna disfunción hepática crónica o aguda, entonces tiene que ser vista por ambos servicios. Acá hay otra. Gestante con 2 diluciones que no refiere antecedente de lesiones genitales o no refiere haber tenido sífilis, ¿debo dar tratamiento? Lo que pasa es que la norma técnica dice, si la prueba no treponémica sale reactiva, así sean 2 diluciones, porque sabemos que el punto de corte debería ser más de 1/8, indica que ya se inicia tratamiento con penicilina desatínica de 2,4 millones de unidades, mientras vamos corriendo la prueba treponémica que es el FTABS. Si ya el FTABS sale negativo, entonces definitivamente no hay anticuerpo contra el treponema pallidum, entonces ya no se continúan las otras dosis de penicilina, solamente se mantiene una. Pero realmente sospechamos con mayor fuerza de una infección por sífilis cuando esta prueba de BDRL o RPR sale mayor a 8 diluciones, ¿no? Pero tenemos que iniciar tratamiento ante la duda, esperar el resultado del FTABS y si este resulta negativo, ya suspendemos.
Tenemos una última pregunta, doctorcita. Lo puede visualizar en su apartado del chat de Zoom. Sí, claro. ¿Cuál es el manejo de la sífilis terciaria en una gestante? No lo hemos visto hace mucho tiempo, pero saben que en general, y ahí les vengo a decir una controversia de lo que hemos estado revisando, el tratamiento de la sífilis en una gestante primaria, latente, temprana o secundaria es una sola dosis de la penicilina. Y la terciaria, que es la más destructiva y estremecedora, son 3 dosis, pues, porque es una intramuscular cada semana. Pero nuestra norma indica que así salga primaria y reactiva, iniciemos las 3 dosis. Entonces, en realidad el manejo de la sífilis terciaria es como les estoy describiendo. Intramuscular, la penicilina benzatínica por 3 semanas, que es lo mismo que estamos dando para una primaria. Pero eso es lo que está descrito. Ahí está. Ah, no, acá no está la terciaria, pero esa es la dosis, por 3 semanas. Ahí está, Muchísimas la tercera. gracias, doctora. Sí, ya lo pueden visualizar los pacientitos, los participantes. Muchísimas gracias con todos los presentes el día de hoy. Agradecerle, doctora, por tan dinámica exposición el día de hoy, a la vez tan informativa. Agradecemos a todos aquellos que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Doctora Lee, siempre es un honor contar con usted. Esperamos nuevamente tenerla con nosotros en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.